Bueno, siempre la gente pide temas médicos y por eso los abordamos nosotros en nuestro programa, porque en cada casa, en cada grupo afectivo, a la vuelta de la esquina, en el Pago Chico, siempre hay alguna persona que tiene alguna afección y hay algunas que realmente son muy comunes. Vamos a hablar nosotros ahora de cáncer de colon. En Argentina mueren 13 personas al mes, ¿no? O por día. Por día de cáncer de colon. Esto equipara a los que sufren muerte por accidente en Argentina. Está con nosotros el doctor Pablo Herrera Nahum. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Un gusto. ¿Cómo estás, Beto? Un gusto que estés con nosotros. Equipara a los accidentes. Sí, más realmente el cáncer de colon se ha convertido en un problema de salud pública por estas cifras, ¿no? Es como que uno dice cáncer de colon es muy frecuente, pero cuando le tiran una cifra muy concreta, que en Argentina se mueren entre 10 a 15 personas por día por cáncer de colon, eso impacta. Son 500 personas al mes. Sí. Una locura. Entre 8.000 y 10.000 muertes por año. Es un problema de salud pública. Y lo importante de esto es que el cáncer de colon se puede prevenir. Hay muchas muertes, pero lo bueno es que se puede prevenir. Bueno, ¿y cómo lo prevenimos? Porque hay muchos mitos y verdades acá, ¿no? Es decir, bueno, a ver, primero, ahora hay métodos de diagnóstico y lo que hay que hacer responsablemente es ir a hacernos un estudio a determinada edad para saber si hay pólipos o no hay pólipos, vamos a explicar lo que son, ¿no? A partir de cada uno se tiene que hacer una colonoscopía, por ejemplo. Para esto hay que saber que el 75% de los pacientes que tienen cáncer de colon no han tenido ningún antecedente previo ni en la familia, ni han tenido antecedentes previos de pólipos, por ejemplo. Bien. Ni ninguna enfermedad que pueda predisponer al cáncer. O sea, ningún familiar ha muerto en los últimos 50 años de cáncer de colon. Exactamente. O sea que la gran mayoría no tiene ningún antecedente. Bien. Para lo cual, lo que se recomienda es que a partir de los 50 años, hoy por hoy, a partir de los 50 años, uno tiene que comenzar a hacerse estudios preventivos, digamos. Me faltan 10 todavía. No, ya estoy. En cualquier momento vamos a tener que ir al Instituto Modelo, sí. Y vas a tener que ir, vas a tener que ir. Es muy importante esto. ¿Es molesto? A ver, esto es lo que se preguntan los hombres con respecto al tema de la colonoscopía y todo. Cada vez menos, ¿no? Uno de los métodos de detección precoz del cáncer de colon o de lesiones, como por ejemplo son los pólipos, que son los precursores, son las semillitas, como digo yo, siempre son las semillas que llevan al cáncer. Ahí los estamos viendo. El método de diagnóstico más importante que existe es la colonoscopía, la videocolonoscopía, que es básicamente una manguerita que ingresa, tiene una luz, una cámara en la punta, que vamos viendo todo el intestino grueso, que es donde se desarrolla obviamente el cáncer de colon, y con eso nosotros podemos detectar estas lesiones, como se ve en el video, que es un pólipo, y con este estudio nosotros lo podemos sacar. Este estudio es invasivo, es doloroso, por eso actualmente en la gran mayoría de los centros se hace con una sedación profunda. El paciente está dormido, confortable, esta sedación la hace un anestesiólogo y nosotros, los gastroenterólogos endoscopistas, tenemos toda nuestra atención puesta en el órgano, digamos. ¿Qué es un pólipo? Si es la semillita, ¿por qué salen los pólipos? El pólipo es un crecimiento de tejido nuevo que sale en el intestino, que tiene la capacidad de crecer. Se lo podríamos comparar, para hablar en criollo, con una verruga. Y ese tejido tiene la capacidad de crecer y en algún momento de ese crecimiento puede volverse un cáncer. ¿Sí? No todos los pólipos se vuelven cáncer, pero hay un porcentaje importante que se va a volver un cáncer con el transcurso de los años. ¿Se sabe por qué algunos se transforman en cáncer y otros no se transforman en cáncer? Hay cuestiones obviamente genéticas, hay cuestiones ambientales que hacen que un pólipo tenga determinadas características que van a terminar a lo largo de los años en un cáncer. Para esto es también importante, y cuando hablamos de prevención y hablamos de factores de riesgo, hablamos mucho sobre el cuidado en la alimentación y en evitar, por ejemplo, el sedentarismo. Son dos grandes ítems importantes en la prevención primaria. Lo mismo que evitar el tabaco, el cigarrillo, el exceso de alcohol. Con respecto a la comida, cuando uno habla de la buena alimentación, habla de evitar el exceso de grasa animal, por ejemplo, darle más atención o prestarle más importancia a lo que son las fibras, los vegetales, la fruta, la verdura.
la carne de pescado, por ejemplo. Todo eso hace, digamos, a lo que es la prevención primaria. La gente confunde pólipos con divertículos. Sí, eso es muy común que la gente confunda estos dos términos o estos dos problemas que son completamente diferentes. Los divertículos son como bolsitas que salen en la luz del intestino y no tienen ninguna relación con el cáncer de colon. Pero sí tiene que ver con la carga genética del paciente, digamos, de la persona que los tiene o no. Los divertículos pueden estar presentes en cualquier paciente y son muy frecuentes. Hay personas o sea, para darte una idea, las personas de entre 60 y 80 años, la gran mayoría o una buena parte de esta población tienen divertículos. Pero te insisto, no tienen nada que ver con los pólipos y mucho menos tienen nada que ver con el cáncer de colon. Siempre el cáncer nace de un pólipo, es decir, bueno, un porcentaje de los pólipos van a desembocar en cáncer. ¿Puedo tener cáncer sin haber tenido pólipos o no? Necesariamente es un pólipo el que se va a transformar en un tumor maligno, un cáncer. La gran mayoría, pero la gran mayoría, más del 90% de los cánceres de colon salen de un pólipo que se llaman pólipos adenomatosos. Como te dije al principio, no todos los pólipos, incluso siendo adenomatosos, van a terminar en un cáncer. Ustedes cuando lo ven con la camarita ya saben, pinta para o no. Nosotros tenemos cierta tecnología y ciertos rasgos endoscópicos de imagen que nos hacen pensar que un pólipo va a llegar a un cáncer o ya se ha convertido en un cáncer. Nosotros lo podemos ver al pólipo y podemos diferenciarlo. Sin embargo, la última palabra la tiene la biopsia. Cuando nosotros sacamos el pólipo, se estudia anatomopatológicamente, el anatomopatólogo lo mira en el microscopio y determina qué tipo de pólipo es y si ese pólipo ya tiene o no tiene un cáncer. Bien, la operación ya, digamos, supongamos que un pólipo se extrae, se hace el estudio, es un cáncer. ¿Es una operación que también se hace por vía natural o no? ¿O es distinta ya? Hay formas endoscópicas, ¿sí? Nosotros con nuestra experiencia, con lo que hemos logrado en el tiempo con la endoscopia, podemos sacar un pólipo. Eso se puede considerar una cirugía mínimamente invasiva. Incluso podemos sacar ya un pólipo maligno. Pero cuando ya el pólipo tiene ciertas características por tamaño, por ubicación, bueno, cosas que hacen a la cuestión anatómica, ese pólipo ya se tiene que sacar por vía quirúrgica. ¿Y se aborda por el abdomen la cirugía? Se aborda por el abdomen, generalmente, y hoy por hoy se hace la cirugía laparoscópica, que es un poco más, menos invasiva que la cirugía tradicional, convencional, que es lo que la gente conoce como a cielo abierto, con una cicatriz más grande. La laparoscópica son esos cañitos que se introducen, sí, y el cirujano está operando a través del monitor. Como que te infla, ¿no? Y empieza a trabajar efectivamente. Como se saca la vesícula, como claro, para que la gente entienda. A ver si repasamos un poquitito. A ver, responsablemente, ¿hombres y mujeres tenemos que hacernos un estudio a los 50 años? Hombres y mujeres tienen el riesgo de tener pólipos y un cáncer de colon. O sea que hombres y mujeres se tienen que hacer una colonoscopía o un estudio de prevención a los 50 años. ¿Las obras sociales cubren esos estudios o no cubren esos estudios? La gran mayoría de las obras sociales, si no todas, cubren una colonoscopía. Bien, 50 o 55 años, ese es el periodo en el cual responsablemente tenemos que ir a hacer un estudio. 50 años, a partir de los 50 años tenemos que consultar, ir al gastroenterólogo y que nos indique la mitos y verdades. La alimentación sí tiene incidencia en la proliferación o la creación de pólipos en nuestro intestino. Digamos, si comemos sano tenemos menos predisposición, más allá de la carga genética, de que haya pólipos que si comemos salame todo el día. Si bien es un ítem difícil de analizar los factores ambientales, evidentemente la alimentación tiene un rol importante en el desarrollo de esta patología. Nosotros somos un país occidental, tenemos costumbres occidentales, mucha carne, mucha grasa animal, y tenemos una buena tasa. ¿Hay menos cáncer de colon, por ejemplo, en Japón que en el resto del mundo? Japón, por ejemplo, Japón tiene mucha tasa de cáncer gástrico, que nosotros no tenemos tanta. ¿Y tiene que ver con la alimentación? Evidentemente hay algo en la alimentación, más allá de los factores genéticos. Por eso la alimentación es importante. Si bien es importante, vamos a remarcar
el paciente puede ser incluso un vegetariano estricto y no comer carne de vaca, lo mismo tiene que hacerse un control. Síntomas, digamos, ¿cuáles son los síntomas que una persona puede tener? Tiene 48 años, 49 o 50, no fue todavía a hacer un estudio y tiene alguna sintomatología y dice, epa, ¿qué está pasando? Tengo que ir al gastroenterólogo. ¿Cuáles son? Esto es muy importante. Antes de llegar a los síntomas, hacerse un estudio de colon implica antes de tener síntomas, porque cuando ya tenemos síntomas podemos estar en una fase avanzada. Ajá. ¿Y cuáles son esos síntomas? Dolor abdominal, que antes no teníamos, un cambio en el ritmo evacuatorio, que antes no teníamos, por ejemplo, un paciente que va de cuerpo todos los días normal y que comienza a tener materia fecal acintada, o sea, fina, materia fecal desarmada, sangre en la materia fecal, pérdida de peso, anemia. Esos son síntomas de alarma que nos dicen tenemos que consultar. Pero nosotros tenemos que llegar antes. El cáncer de colon nos da esa luz desde el pólipo pequeñito a tener ya un cáncer avanzado. Esa luz o antes del cáncer avanzado. Tenemos que tener en cuenta que cuando llegamos, por ejemplo, a un cáncer temprano, cuando es chiquito el cáncer, tenemos un 90% de posibilidades de curación, ya sea porque lo sacamos endoscópicamente o porque lo operamos al paciente. ¿No se hace quimio con el cáncer de colon? En un estadio avanzado seguramente va a ir a quimio. Va a ir a quimio, si no, sí. Primero cirugía y después se ve, se analiza. Exactamente. Pablo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No, muy gracias claro, a vos, Beto. Muchas gracias. Saludos a toda la gente del Instituto Modelo de Cardiología. Bueno, nosotros nos despedimos hasta el sábado que viene. Ha sido, como siempre, un gusto compartir con ustedes parte de este sábado a la noche. Y nos despedimos con algo que ocurrió esta semana también. Se cumplió el primer aniversario de la desaparición, lamentable desaparición del submarino de la Armada Argentina, Ara San Juan, y viralizó la gente, los familiares fundamentalmente, y los seguidores de esta causa, un video que tuvo enorme repercusión en las redes sociales y con ese video nos vamos a despedir. Para decir, necesitamos tener en todos los sentidos una Argentina previsible. Chau, hasta el sábado que viene. Hay quien hace patria a escondidas y arriesgando su vida la llena de valor. Pone a la nación pro adelante, hoy navega constante, mi abrazo para vos. Pone a la nación pro adelante, hoy navega constante, mi abrazo para vos. Vamos portando la bandera, surcando las mareas de un mar multicolor. Vamos viajando por lo oscuro, con el sueño seguro, buscando ver el sol. Vamos portando la bandera, surcando las mareas de un mar multicolor.